Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un placer nuevamente poder entrar a sus hogares a compartir la palabra de Dios. Saben, es especialmente importante que hoy estemos mirando, estemos retomando la enseñanza de la palabra de Dios a través de esta forma. Hoy se nos ha presentado la oportunidad de poder volver a tomar la doctrina, enseñanza fundamental para el crecimiento de la iglesia cristiana. Así que, hermano, es bueno tomar. He estado hablándote acerca de los dones, ¿verdad? Los dones en los cuales el apóstol Pablo dice que, que no ignoremos acerca de los dones, que no ignoremos. También nos dice que los procuremos y procuremos los mejores, procurarlos. La iglesia se está convirtiendo en un sitio solamente en donde se reúne la gente para descargar un poquito su conciencia, sentirse bien, sentirse que está cumpliendo con Dios y bueno, ya no hacer más nada, más que eso. Esto ha dado como consecuencias que la mayoría de la gente desconozca la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, que lo representa en todo el mundo. Se ha convertido solamente en un club de gente buena, de gente con ganas de ser diferente a los demás, pero ignorando completamente cuál es el propósito de la iglesia. Ignorando que la iglesia tiene que testificar porque representa a Cristo. Y el apóstol Pablo dice que cuando él vino, dice, cuando yo vine a vosotros, les dice a los corintios, no vine en multitud de palabras, sino en la manifestación del Espíritu Santo y poder. Y aquí vemos que estas dos cosas, la manifestación del Espíritu Santo y el poder de Dios, es algo que está completamente ignorado. Hoy, en este tiempo, estamos viviendo las circunstancias de la iglesia tibia. ¿Quién es la iglesia tibia? La iglesia que tiene valores por sobre las cosas de Dios. La iglesia que ha creado valores por sobre las circunstancias de Dios. Esa iglesia que se siente satisfecha como la de Sardis. Esa iglesia que se siente que no le debe nada a nadie como la de la Odisea. Y poco a poco miramos cómo la iglesia hoy, en medio de este juicio de Dios, a través de la pandemia, la enfermedad que ha golpeado a la humanidad entera, ¿verdad? Vemos que la iglesia se ha encerrado, temerosa, se ha guardado en su casa, pero no quiere salir, no quiere enfrentar, no quiere hacer absolutamente nada. De acuerdo en que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Sin embargo, hay medios para comunicarnos. Hay mucha gente que ha dicho que se está cuidando, pero no puede venir a las reuniones de oración, a las reuniones de enseñanza, pero de repente los vemos en una fiesta, los vemos en un paseo, los vemos aquí, los vemos allá y decimos, es incongruente lo que dicen. Y la incongruencia ha sido una de las partes más importantes en toda esta pandemia, ¿verdad? Así que hay gente que aprovechando la pandemia ya no regresa a la iglesia y no va a regresar. No sabe hasta qué grado su espíritu se vio afectado y se siente que ya está bien. Basta con todo el tiempo pasado. Otros más no regresan a la iglesia, a los tiempos de oración, a los tiempos de búsqueda, porque dicen que no lo necesitan y porque es un foco de infección. No. Hemos sido obedientes a todo lo que ha dictaminado el gobierno, en todos los casos. Cuando cuando el pueblo estuvo en foco rojo, la iglesia estuvo cerrada, ¿verdad? Se prohibieron las reuniones. Sin embargo, como pastor estuvimos atentos a las necesidades de la iglesia. Estuvimos atentos a estarles buscando a través de la línea telefónica, a través de los mensajes, a través de las redes sociales. Estuvimos atentos a todo esto. Después cambiamos de color y se abrió un porcentaje, nos dieron la oportunidad de abrir en un 30%. En ese 30% con un montón de cuidados, ¿verdad? Que pusimos en la iglesia, empezamos a funcionar en ese 30%.
No queremos tampoco ni desobedecer a Dios, ni a las autoridades que fueron puestas por Él. Dentro de todo esto, la iglesia no ha llegado a ese 30%, ¿verdad? Han llegado algunos, otros no han llegado, algunos se van, otros vienen, pero bueno, no hemos tenido mucho de ello. Todavía es muy inestable la asistencia a la iglesia, pero bueno, también no se ha dado una apertura completa, ya que este servicio primero se abrió para los servidores y posteriormente para quien quisiera venir, quien tuviera necesidad de Dios, ¿verdad? Y se establecieron las normas que bueno, hoy rigen casi en todos los sitios de reunión. Pusimos tapetes clorados, tapetes con desinfectante para que al pisar se desinfectaran el paso o los pisos, ¿verdad? Después utilizamos la sanitización en todas las formas, se sanitiza el sitio, el lugar antes de abrirse, y una vez de que se va la gente se vuelve a sanitizar. Se oxigena o se airea, se abren puertas para que esté corriendo el aire antes de que ingrese la gente. Y cuando ha estado sentada un poco de tiempo, se cierran para evitar que se levante algo del piso. Hemos tenido cuidado. Se toma temperatura con un medidor infrarrojo, ¿verdad? En la frente o en la mano. Y hemos puesto geles, tanto en la entrada para que la gente pueda tener un gel ahí para limpiarse las manos. Y también hemos estado comprando algunos paquetes de cubrebocas para las personas que no lo traen y quieren ingresar a la iglesia. Después de ello, separamos las sillas, 1,5 metros, con un flexómetro y se marcaron los puntos. Marcamos los puntos en donde puede sentarse. Permitimos que se sienten juntos las personas que provienen del mismo techo. Es decir, vienen juntos. Pueden sentarse juntos, pero separados de ellos por lo menos tiene que haber 1,5 metros hacia cualquier lado. Así que hemos guardado todas las medidas de seguridad. Amén. De que constantemente les estamos diciendo que por respeto y obediencia a Dios, toda persona que esté enferma de cualquier índole se quede en casa. Se quede en casa. No es un tiempo ahorita para estar tentando. Vamos a estar orando, pero esto no quiere decir que no oremos por sanidades. Esto no quiere decir que no oremos por milagros. Esto no quiere decir que estemos buscando el ser la iglesia de Dios. Lo somos. A través de todas estas medidas, la iglesia empezó a levantarse y empezó a tener una cara nueva, diferente, ¿verdad? Evitamos el saludo de manos dentro de la iglesia, los abrazos también dentro de la iglesia, ¿verdad? Fuera en la calle, pues podemos enseñarles a la gente, pero ya no podemos ordenarles. Así que adentro de la iglesia, estas son las medidas que estamos guardando. Y próximamente estaremos tomando la cena del Señor, ¿verdad? En alguna forma, en alguna manera. ¿Por qué? Porque nos es necesario. Ignoro todavía cómo la vamos a implementar en todos los lugares, pero bueno, creo que tenemos que levantarnos y empezar a pugnar por todo ello. Es tiempo. Quizá lo hagamos por familias, quizá lo hagamos en el templo, quizá lo hagamos, no lo sé. Estamos buscando que cerrando el año se implemente la cena del Señor para que nosotros volvamos a renovar nuestro pacto. ¿Necesario? Sí, ya daremos la enseñanza que es acorde a ello. Pero bueno, estuvimos hablando acerca de los dones. El apóstol Pablo dice que procuremos, capítulo 12, versículo 1 dice, no quiero que ignoren. Es necesario que tú y yo, hermano, no ignoremos de los dones, los regalos de Dios que se mueven mediante la gracia que nos ha sido otorgada. Pero la gracia se alcanza por medio de la fe. La gracia que te es dada, ¿verdad? De ese favor inmerecido. Para que tú puedas disfrutar de la gracia tienes que actuar con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Después, el apóstol Pablo nos dice que procuremos los dones espirituales, capítulo 14, versículo 1, ¿verdad? Y aquí nos empieza a enseñar la serie de circunstancias que van a regir, que procuremos los mejores. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que hay unos mejores y otros peores, u otros no tan mejores? No podemos hablar nunca de malo. Hablemos de mejores y otros no tan mejores. Bueno, hermano, recordemos que los dones tienen un momento oportuno para manifestarse, ¿verdad? Un momento oportuno. Hay personas que pues no pueden profetizar cuando en realidad se tiene que hacer un milagro. No pueden hablar en lenguas cuando se tiene que efectuar una sanidad. Entonces el don mejor es el que vamos a usar en el momento que estamos pasando. Los dones, los regalos de Dios, todos son manifestados a través de la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a manifestar. Sí, el don o el regalo de Dios no es algo que tú traes para usarlo arbitrariamente, ¿verdad? Es que hoy se me antojó meterme a ese hospital y orar por todos los enfermos y vaciar ese hospital, ¿verdad? Dado de que no es así. El Espíritu Santo te va a decir cuándo, cómo, en dónde y con quién. Así que el Espíritu Santo va a actuar dentro de nuestras vidas para que tú te manifiestes en medio de un don, de un regalo de Dios. Entonces el regalo en sí es la manifestación del Espíritu Santo para tu provecho, en un momento determinado. Pero ¿cómo vas a pedir los dones si no sabes? Bueno, pues aquí está la cuestión. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces aquí estamos mencionando diversidad de dones a la manifestación del Espíritu. Diversidad de ministerios en la constitución de Jesucristo en la iglesia, los ministerios. Y hay diversidad de operaciones, los actos, las acciones que Dios va a hacer a través de todo ello para irnos enseñando. A veces ocupa gentes que no son, ocupa personas que no están, ocupa personas que no tienen un ministerio. Son las operaciones que Dios hace y las hace como Él quiere. A veces las hace a través de una simple oración. No hay manifestación de la imposición de manos. Otras veces, pues lo hace porque la persona así le place. A Dios le place que la persona sane. Y la persona sana, solo por su oración. No se efectuó ningún manejo del don, ¿verdad? Operaciones o acciones que a Dios le place. Así que, hermano, esto es lo que vamos conociendo. Y cada uno va a llevar a otro. Por ejemplo, los dones. Los dones se entregan a la iglesia en pleno. Y generalmente los dones empiezan a manifestarse como una cuestión de entrenamiento para el aspecto ministerial. Ahorita vamos a ver algo de eso. Los dones es el regalo de Dios para todas las personas que reciben al Espíritu Santo o que están en proceso de ello. Son para alcance, son para manifestar la gracia de Dios en la iglesia y son para manifestar que la iglesia es un ser vivo, ¿verdad? Por eso la iglesia no puede ser un club de personas estáticas o personas que no se mueven o personas que no hacen nada. La iglesia es el cuerpo de Cristo, está llena de acciones, está lleno de milagros, está llena de operaciones. Los dones, pues, es necesario que los conozcas, porque quizá tú has recibido dones y talentos, pero están separados. También habíamos hablado acerca de los dones naturales y los dones espirituales, ¿verdad? Hablamos de los dones naturales como aquellos con los que nacemos, personas que cantan con una voz bellísima o que son con una belleza sin igual o que tienen una inteligencia, una perseverancia, una paciencia, ¿verdad? Una resistencia a todo. Son dones con los cuales nacieron. No hicieron nada para merecerlo, sencillamente
eran parte del paquete con el cual vinieron a la tierra. Después miramos los dones adquiridos, ¿verdad? Vemos cómo a través del uso hay personas que aprenden a cantar, aprenden a tocar, aprenden a cocinar, aprenden a elaborar edificios, ¿verdad? La arquitectura, etcétera. Son dones adquiridos, gracias. Y por último, los dones espirituales. Estos vienen por parte de Dios. Estos dones espirituales, hermano, Dios los entrega. Te los va dando poco a poquito. Dicen que es mediante la unción. Pero, ¿qué es la unción? Bueno, la palabra ungir y untar es la misma. ¿Qué es lo que van a ungir o qué es lo que van a untar? El aceite. El aceite. Ese símbolo que el Espíritu Santo lleva. Y ese aceite solamente se te va pegando cuando constantemente tienes relación con Dios. Mediante la oración, mediante la palabra o mediante la búsqueda. ¿Verdad? Poco a poco te vas restregando en el corazón de Dios y la unción empieza a llegar a tu vida. No es algo que se transfiera, como alguien dijo, no, es que vino un profeta y está transfiriendo su unción. ¡Ay! Qué fácil sería, ¿no? Entonces ya no habría necesidad de esforzarte o hacer nada de lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque solamente se transferiría. Ahora bien, veamos. La iglesia es un centro de entrenamiento, un centro en donde cada uno de ustedes va a encontrarse. El apóstol Pablo dice, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Quiere decir que todo lo que tú anhelas está en Cristo, que todo lo que tú buscas está en Cristo y que todo lo que tú vas a ambicionar está en Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Bueno, fuiste llamado a la iglesia. Poco a poco fuiste alcanzado y decidiste establecerte en la iglesia y aquí te has encontrado y empezaste a tener esa necesidad en el medio de ese entrenamiento, esa necesidad de estar con Dios cada día más y más, ¿verdad? Y poco a poco te convertiste en un servidor. Empezaste a venir a barrer el templo, a regar las plantas, a pintar, no sé, un trabajo físico, un servicio. Nadie te escogió, ¿verdad? No tuviste un llamado rimbombante por parte de Dios. No salió una luz de lo alto para que te dijera, a partir de hoy vas a barrer en el templo. No. Sencillamente nació en tu corazón y empezaste a aportar tu vida a las cosas de Dios para descubrir la vida que Dios tiene para contigo. ¿Qué te parece? Bueno, sigamos pues. En ese servicio, poco a poco, y a fuerza de estar viniendo cada servicio a la iglesia, empezaste a recibir otras cosas. Una, ¿verdad? Te convertiste en una persona que eres de servicio. De repente, eres elegido para que des un pequeño mensaje de bienvenida, un mensaje en el levantamiento de la ofrenda, un mensaje X, no lo sé. De repente se te pidió que enseñaras lo que ya sabes, lo que tienes, a los más jóvenes y empezaste a desempeñar un oficio. Esto no quiere decir que te conviertas en maestro, no. Quiere decir que sigues estando bajo la tutela de tu mentor, en este caso el pastor, tu servidor, ¿verdad? Y poco a poco, a través de todo esto que estás practicando, vas a descubrir el llamado que Dios tiene para tu vida. Vas a descubrir la razón por la cual estás siendo entrenado en la iglesia y vas a descubrir la razón por la cual recibiste un llamado o una invitación por parte de Dios para ser parte del reino. Así que la iglesia va a ser ese sitio. Encontramos con que había dones o que hay dones que tienen que desarrollarse en la iglesia. Romanos capítulo 12. Vayamos rápido, no me voy a detener ahorita en ellos. En el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener,
Si todo lo recibes, todo es de Dios, ¿o no? ¿Qué tienes de que haya recibido de ti? Nada, ni siquiera la vida. Todo lo recibes de Dios. Y cuando tú vienes a encontrarte con Dios, debes de tener ese concepto. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que tus dones son a favor de otros, fíjate, no son para que tú los disfrutes. Tienes que bendecir con lo que has recibido a otros. Los regalos son puestos en ti, pero son para otros. Y por último, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Estos dones se mueven en la iglesia, son parte de la organización. Son parte del crecimiento, de la alimentación del cuerpo. Cada uno de nosotros estamos allí y recibimos. Así que tu ministración o la parte que tú tienes que ministrarnos es importante. Pero si tú te quedas callado, si tú no te manifiestas, entonces tendremos que esperar a que otro se manifieste. Siempre pensando, dice la Escritura, según la gracia que nos es dada. La gracia, según la oportunidad, según el privilegio, según el tiempo, según el permiso. ¿Cómo quieres llamarlo? Según la gracia. Entonces, según la gracia que nos ha sido dada, vamos a manifestar. A ti te invité en alguna oportunidad a que fueras maestro en tu casa, a que enseñaras a otros. No lo hiciste, alguien lo va a hacer. Te invité también a que fueras maestro de niños. No lo hiciste, otro lo hará. Te invité a que dieras pláticas a los jóvenes. No lo hiciste, otro lo hará. Entonces venimos como a través del servicio, a través de la práctica, esa ebullición que tiene la iglesia, vemos que muchos no quieren, ¿verdad? Y se quedan, se relegan. Yo no, hay que lo haga el pastor. No, el pastor es un simple instructor, es un entrenador, es la persona que va guiando, pero él no va a hacer lo que tú debes de hacer. Así que, hermano, yo te voy a enseñar, yo te voy a compartir, yo te voy a dirigir y llegado el tiempo te voy a invitar. Y cuando tú estés firme, sirviendo, de todos ellos te voy a sacar para que vayas a un nivel diferente. Pero primero servir, porque el que no sirve, no sirve. ¿Sí? El que no sirve, no sirve. Así que vayamos mirando poco a poco cómo se va dando. Los dones operan, se trabajan, son activos, se mueven. Y siempre los dones es la gracia de Dios, la oportunidad que nos da Dios para poder manifestar esos dones. Por ejemplo, tú no sabes si tienes el don de los milagros, si no vas y pides el milagro en cada caso. Tú no vas a saber si tienes el don de las sanidades si no vas y oras por la sanidad y pides la sanidad en cada caso. No vas a saber, hermano, si tienes profecía, si no abres tu boca. No vas a saber si tienes discernimiento o ciencia, si no abres la boca. Ahí sentadito como estás, pues te vas a hacer viejo, te van a salir barbas y te vas a enmohecer porque un miembro del cuerpo que no se usa pierde la elasticidad y después se secan sus coyunturas. Se pierde el miembro. Así que, hermano, esto es una voz de alerta, porque todo lo que está sucediendo nos está preparando para todo lo que está viniendo, para todo lo que se está moviendo. El Señor dijo que voltea a ver los campos, están listos para la siega, ¿verdad? Algunos de ustedes van a decir, no es tiempo de cegar. No, dijo el Señor, están blancos y están listos para la siega. Él no estaba hablando de una temporada, de un tiempo. Dice que siempre están listos para ser segados. Así que bueno, ya depende aquí de cómo lo hagamos nosotros. Los dones entonces son las herramientas que Dios pone a la iglesia para poder descubrir que pertenecemos a un ser sobrenatural.
columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte. Aquí van a llegar 4 tipos de personas en especial. Estos cuatro tipos de personas en especial están listos para recibir al Señor Jesús. Fíjate. Están listos para tener un encuentro para el Señor. ¿Te digo quiénes son? Bueno, primero, las primeras personas que están aptas para recibir al Señor son los que no tienen recursos. Los que han perdido los recursos, ¿verdad? Sí, hermanos, esas personas necesitan que tú les digas que los recursos que ellos necesitan están en Cristo. ¿Cómo ves? El segundo grupo de personas que necesita a Cristo son los quebrantados de corazón. Aquellas personas que por alguna circunstancia tienen un dolor en su corazón, miraron cómo su vida se resquebrajó, se acabó, perdieron la oportunidad, están dolidos, están en luto, quizás están, qué sé yo, pero están en medio de un dolor. Su corazón ha sido quebrantado. Son candidatos a escuchar, candidatos. A veces queremos hablarle al señor ese que está ahí en la esquina, que por cierto se siente que él merece todo y que tiene todo. No, dice el Señor que no eches tus perlas a los cerdos. Estas personas no merecen. Llegará el momento en cuanto ellos se les acabe la seguridad de lo que han recibido y busquen el cielo. Por eso aquí te dice el Señor a quienes debes hablarles. A los pobres, a los quebrantados de corazón o a los lastimados del alma. Después dice, a los cautivos diles que pueden salir de esas cárceles. A los que están cautivados por algo, diles que la cautividad se puede romper. Si ellos quieren, siempre va a ser si ellos quieren. Después dice que también se pregone vista a los ciegos. Hay personas que no miran lo evidente, necesitan a Dios. Necesitan. A poner en libertad a los oprimidos, la opresión, la depresión, que es parte de estos tiempos que ha hecho cosas terribles y ha lastimado a la gente. Se necesitan hablarles. Y por último, a predicar el año del perdón, el año de la gracia, el año agradable a Dios. ¿Sabes, hermano? ¿A quién le vas a predicar el año agradable del Señor? Al que quiera escucharte. Entonces te das cuenta de que el Señor vino a las personas que reconocen que tienen necesidad de Dios. Las personas que se sienten llenas por sí mismas, difícilmente te van a escuchar. Sean de tu familia o no. Estén contigo o no. Sencillamente, hermano, tenemos que estar mirando. Los dones, entonces, es un entrenamiento para poder alcanzar a todas estas personas, para poder hacer cambios, para poder hacer transformaciones, para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Así que cuando vamos siendo entrenados, quiero que tengas en el corazón que Dios tiene cosas todavía más grandes para ti, que Dios está esperando que tú vayas tomando el lugar que tienes. Voy a enseñarte ahora unas personas que fueron preparadas, que fueron sacadas y que entraron en un proceso de transformación, en el desarrollo de los dones, ¿verdad? Es llamada Hechos capítulo 6, versículo 1, es llamada elección de los 7 diáconos. Sin embargo, el diaconado es una cosa muy especial, ¿verdad? Aquí no se había dado todavía la ordenanza de cómo elegir un diácono, no se había dado qué circunstancias había que tener. Sin embargo, se prevé que una persona llena del Espíritu Santo cumple todo. Así que los requisitos para poner un diácono, para poner un obispo, para poner un anciano, están establecidos, están tipificados por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero cuando Dios pone a un ministro, solamente mira su corazón, mira su entrega. Esto no quiere decir que sea un neófito. No, el Señor sabe por qué los llama. Mira lo profundo, si están dispuestos a entregarse. Por ejemplo, no hay requisitos para ser un pastor. Le han querido dar los requisitos de un anciano. Sin embargo, no. Si tú te vas a dar cuenta, hay ministerios para servir a Dios y hay ministerios para servir a los sacerdotes.
Aleluya. Suena, sí, suena difícil, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo los llama colaboradores. Bueno, entonces habiéndote dado esa cuestión, ahora, entremos aquí. En aquellos días, fíjate cómo nunca se menciona la palabra diáconos, aunque diácono o diaconía es servicio. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Verdad? Los reconocieron, los bendijeron. ¿Quiénes los nombró? La iglesia, la gente. Ellos buscaron personas para servir las mesas, para atender a las viudas. El ministerio tiene que estar dirigido siempre a Dios, no en el servicio a los demás. Siempre tiene que estar en el servicio. Y esto implica la razón por la cual siempre hay personas en entrenamiento. Desafortunadamente, los tiempos que estamos viviendo y la manera en cómo se empezó a mover la iglesia, se empezaron a formar intereses propios y personales. Y en la iglesia se empezaron a infiltrar personas que solamente buscan su fama, su fortuna y su poder. Son falsos, no buscan la gloria de Dios. Difícilmente se van a sujetar al orden divino. Entonces, a todas formas van a tratar de proporcionar en lugar de que son mejores que los demás, ¿verdad? Habrá hermanos que se conviertan en pastores de otros hermanos sin ningún llamado. ¿Cómo? ¿Sí? Que empiecen a pastorear su vida mediante sus palabras. Por eso la iglesia va llevando un orden, ¿verdad? Entonces dice la escritura que estos 7 hombres fueron alcanzados, fueron determinados en cuestión de sus acciones. Ellos habían sido observados, habían sido vistos por el grueso de la iglesia. Y estos fueron considerados 7 ayudantes o colaboradores de la iglesia o colaboradores del ministerio. Su servicio consistía en atenderlo en la distribución diaria, dice la escritura. Así que ellos, cuando se hacía la distribución diaria, tenían que ver que las personas que eran de su responsabilidad tuvieran el aporte que daba la iglesia. Yo considero que eran viudas, yo considero que eran personas ancianas y considero quizá que había personas enfermas. Así que fueron encargadas a cada uno de ellos para hacer la labor. Ellos tenían que visitarles, ellos tenían que llevarles todo lo necesario, ellos tenían que hacer. Estaban en entrenamiento, ¿verdad? Estaban en la diaconía, estaban en el servicio. Allí encontramos estos servidores o estos ayudantes o colaboradores, ¿verdad? Más adelante, alguien les llamó diáconos por la forma que tenían que hacer. Sin embargo, la diaconía o servicio a los santos ha estado siempre tasada ahí. Entonces vamos a utilizar la palabra diácono no como alguien que dirige a la iglesia, sino como alguien que sirve al ministro de Dios o a la iglesia misma. Amén. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el ejemplo que nos da aquí para ser establecidos los vamos a encontrar en primera epístola a Timoteo, capítulo 3. En el versículo 1 dice: si alguno anhela obispado, ¿verdad? Y aquí empieza a hablar. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo, ¿qué es un obispo? Un administrador, sobrevedor o supervisor de la obra. Alguien que va con instrucciones precisas por parte del ministro para ordenar un grupo de personas. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que esto se anhela.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. 6. No un neófito, un ignorante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y 7. También es necesario que tenga buen testimonio con los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Esta serie de requisitos el apóstol Pablo los da para una persona que quiere ser obispo, ¿verdad? Si alguien está anhelando ser ese supervisor de obras, ser ese visitador de obras, esa persona que lleva la autoridad del ministro, del apóstol, donde quiera que va, ¿verdad? Aquí había una serie de requisitos. El servicio a la iglesia, yo entiendo como una fase primaria en el entrenamiento para que las personas se constituyan como ministros de Dios, ¿verdad? Para que se vayan constituyendo como ministros de Dios. Volvamos a Hechos capítulo 6. Aquí vemos cómo ellos estaban y dice en el versículo 8, 6, 8, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces vemos aquí cómo ese hombre, Esteban, se convierte en un profeta, pero su función de entrenamiento fue el servicio. Vemos a Felipe, el otro diácono, que él se convierte en un evangelista y sale y va evangelizando. Entonces vemos que el diaconado es la antesala del ministerio. Un ministro primero tiene que servir a la iglesia. Tiene que servir y ser colaborador, tiene que entender cómo estar bajo su gestión antes de ser lanzado. Dios escoge a las personas, las constituye nuestro Señor Jesucristo como ministerios, pero ellos tienen que haber dado testimonio de haber servido. Exceptuando a los primeros 12 que Él los llama sus apóstoles, no entendemos la razón por la cual el Señor los escogió, pero yo creo que Dios debe de tener sus propias opiniones respecto a esos 12, ¿verdad? Los escogió, los hizo servir, estuvieron sirviendo como colaboradores de Él, ¿verdad? Y cuando estuvieron listos, estos 12 se convirtieron en los maestros, se convirtió en la base de la iglesia, ¿verdad? Pero la piedra es Cristo, ¿sí? Ellos lo representan. Ellos vinieron a representar a Cristo en la construcción de la iglesia y de ahí empezamos a crecer. Hoy nosotros miramos que hay personas que hoy se presentan, van a un seminario, hacen estudios, son aptos, son inteligentes y salen con un título, yo no sé cuál, hay variados, ¿verdad? Pero generalmente es pastor. Y dicen, ya soy pastor ordenado, pero nunca sirvieron a la iglesia. Pero nunca tuvieron un encargo, nunca estuvieron sometidos en totalidad a un ministerio. Solamente para ellos fue el alcance de una carrera, de un oficio. Sin embargo, no tienen un reconocimiento. El ministerio es constituido por Dios. Dios te elige y Dios te envía. Y después, un ministerio se va rodeando de personas que posteriormente van a ser reconocidas como diáconos o diaconía. Amén. Es una fase de entrenamiento. El servicio a la iglesia es una fase primaria. Veamos otra vez en la primera carta de Timoteo 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, y bueno, vemos en el versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y nos da esa serie de requisitos, ¿verdad? En el 8 al 13 nos dice lo que tienen que ser los diáconos, pero oye, ¿cómo? ¿El obispo? Obispo es un encargo, mi hermano. Obispo no es un ministerio, es un encargo. Es una obra que a veces una persona tiene que cumplirla de una forma o de otra. Tito, más adelante, en el capítulo 5,
Ya casi llego, espérame. No te desesperes. Capítulo 1, versículo 5 dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí aparece un nuevo oficio, ancianos o maduros para gobernar. Así que ya tenemos ancianos o presbíteros, tenemos obispos, sobrevedores, administradores o supervisores de obra, tenemos diáconos, servidores en la iglesia. Todos estos son encargos que se van nombrando por hombres. Hombres que nombran a otros hombres como colaboradores. Pablo le dice: te dejé en Creta. ¿Por qué? Porque Tito estaba sujeto a Pablo. A Timoteo le dice, el que anhela obispado tiene que cumplir con estos requisitos. Así que si quieren servir, tienen que. Y Pablo, sus colaboradores Tito y Timoteo, ¿verdad? Ellos son los diáconos que están sirviéndolo. Sin embargo, ellos como hombres, ahora a Tito le dice: te dejé en Creta para que establecieras ancianos, para que nombres a obispos. ¿Cómo? Sí, los ancianos, los obispos y los diáconos son nombrados por hombres. Por eso hoy cuando veo que una iglesia está siendo dirigida por los diáconos, vemos aquí cómo los falsos hermanos ya se metieron y están destruyendo la iglesia. Los diáconos son nombrados por hombres y los hombres los pueden quitar. Pero ¿por qué ellos no pueden nombrar un pastor? Esto los establece Dios. Amén. Bueno, sigamos más adelante. Vemos aquí, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos, personas maduras en el frente y puedan dirigir la iglesia, porque tú vas de paso. Y les dice aquí los requisitos, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, y aquí menciona la palabra obispo y anciano, es la misma cosa, son encargos. Un anciano es una persona madura y un obispo es un administrador de los recursos de Dios. Así que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y aquí te dice a qué se va a dedicar este obispo. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo y retenedor de la palabra fiel, tal como le ha sido enseñada. No le dice que le aumente ni que le quite. Si el apóstol Pablo le enseñó a hacer las cosas de esta manera, así tiene que enseñarlas él. Ese es un retenedor, ¿verdad? Hoy tenemos muchas personas que hablan lo que no reciben y entregan lo que no tienen. Terrible. Ancianos o presbíteros se traduce así en el griego. Y presbítero es una junta de gobierno. Generalmente fueron puestos para gobernar. Es gente madura, que puede tomar decisiones, que puede aconsejar, que puede hacer una obra. Obispos son administradores de la obra de Dios. Diáconos son los servidores en la iglesia o para la iglesia, ¿verdad? Generalmente todos son colaboradores en el ministerio. Son establecidos por el ministerio mismo, ¿verdad? No estamos hablando de un régimen democrático en donde la iglesia decide poner a fulano de tal como diácono, a fulano de tal como administrador, a fulano de tal. No, son colaboradores. Solo existe un llamado que es el que se le entrega al sacerdote y él empieza a transmitir ese llamado para que en ese llamado muchas personas se vean alcanzados. Y cobijados bajo ese manto empecemos a crecer hasta que los que están bajo ese manto descubran la vida que Dios tiene para con ellos. Su vida está escondida en Cristo.
¿Cómo? Sí. Es en el servicio como vamos a descubrir que aparece un músico. En su mente jamás tenía la idea de convertirse en un músico, ¿no? En su mente jamás tenía la idea de convertirse en un administrador de los dones de Dios. En su mente jamás tenía el convertirse en un maestro, ¿no? En el diaconado o servicio a la iglesia son instruidos y entrenados. Y es aquí de este grupo tan pequeño en donde Dios elige a aquellos que van a convertirse en ministros de Dios. Es decir, un ministerio propio y diferente al ministerio que los cobijaba hasta ese momento. ¿Verdad? Veamos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y aquí vemos algo que es bueno que reflexionemos. Y él mismo, ¿quién? Dice el versículo 10, pues el que descendió, el que vino del cielo, Jesús, el que se hizo hombre. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Todos en el oficio de maestros han de servir a Dios bajo un mismo espíritu. Así que, hermanos, Él los constituye, no los constituyen los hombres. Si un hombre constituyó a un hombre, otro hombre lo va a quitar. Pero si Dios constituyó a un hombre, el hombre no puede hacer nada. Se vería siendo enemigo de Dios. Y desafortunadamente hoy la ignorancia en gran parte de la iglesia ha llevado a constituir hombres nombrados por hombres bajo una enseñanza. Qué pena, ¿verdad?, que estemos golpeando la palabra. Bueno, en el diaconado servicio a la iglesia, el entrenamiento que se da es en el servicio, es en el amor que se practica. Y poco a poco ese amor los lleva a poder amar la obra de Dios como Dios la ama. Y es cuando están listos para ser constituidos. Es un entrenamiento espiritual y se va desarrollando en el espíritu humano. Fíjate, hermano, cómo poco a poquito tú aprendes a amar. Pero el amor conlleva hechos, es como la fe, ¿verdad? Poco a poco se va estableciendo. Déjame compartirte este pasaje en Mateo capítulo 25, en el versículo 14. Aquí hay una parábola que las parábolas hablan de una verdad espiritual que tenemos que observar detenidamente porque traen esa enseñanza que nosotros necesitamos. Amén. Y dice así en el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La iglesia fue llena de bienes, ahí están todos, ahí, muchos bienes para toda la iglesia, cuando quiera buscar su lugar, cuando quiera descubrir su vida, cuando quiera realmente renunciar a lo de afuera para tenerlo de dentro. Y dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Cómo los repartió? Conforme a su capacidad. Hay personas que pueden con 1, con 2, con 3, con 4 y hasta con 5. Quiere decir que son responsabilidades, talentos, ¿verdad? Bailas, cantas, declamas, pintas y bueno, hasta cosas ajenas. Dones y talentos. Y a cada uno los dio en diferente manera. Y luego dice, ¿conforme a qué? A su capacidad. Y el que había recibido 5 talentos, versículo 16, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y aquí el talento se convirtió en dinero. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y aquí hay una palabra clave: el gozo, la alegría, el bienestar, la sensación de cuidar, de estar cuidado todo el tiempo, el gozo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Conforme la capacidad de cada uno recibieron. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y le dan la misma recompensa. Recibieron lo mismo. Uno recibió 5 y el otro recibió 2. ¿Por qué? Porque esa era su capacidad. Ese era el espacio que tenían disponible. Ese eran aquellas cosas que tenían. Ambos lo hicieron correctamente y recibieron la misma recompensa. Pero llegado también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, échenlo en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A veces creemos que todo esto solamente es una parábola. Pero mira, hermano, las personas que llegaron a la iglesia tienen talentos porque es parte de su equipamiento. Cuando vinieron al mundo, Dios les entregó dones, los dones naturales. Pero cuando entraron a la iglesia, empezaron a descubrir otros dones. Ahora predican, ahora enseñan, ahora ayudan, ahora hacen milagros, ahora sanan a los enfermos. Descubrieron otros talentos. Y sabes, hermano, entre más anhelen talentos, más van a recibir. La persona que usa los talentos, los dones, va a recibir más. La persona que los esconde, aún el talento que recibieron cuando fueron llamados, lo van a perder. Y después dice que los inútiles tienen un sitio, en lugar de las tinieblas, en la ignorancia, ese sitio de oscuridad, y tú no fuiste llamado para ello. Dice en el versículo 22 lo siguiente: el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he ganado. ¿Y qué crees, hermano? Versículo 20, parte B: aquí tienes, he ganado otros 5 y he ganado otros 2. Aquí fue el esfuerzo de las personas para poder ganar más. Se existe un esfuerzo para que las personas se vayan preparando. Una persona que toca un teclado tiene que prepararse. Y quizá cuando vino a la iglesia ni siquiera tenía en mente. Tenía el talento, las ganas, la gracia, pero la preparación tuvo que esforzarse la persona. Tuviste que ir a clases, tuviste que pagar de tu propio peculio, que alguien fuese a enseñarte, compraste un instrumento y ahora viene lo más grande. Ahora te conviertes en maestro de otros. Sigues ganando talentos, sigues ganando para Dios otras cosas. Eso es lo que Dios quiere. Que se despierte esa vida poderosa que hay en ti. Los dones van a despertar en ti la presencia de Dios. Y la presencia de Dios empieza a despertar muchas cosas más. Recuerda que los dones o talentos fueron dados conforme la capacidad de cada uno de nosotros. Los dones de la gracia siempre son para beneficiar a otros, ¿verdad? Eso es algo que tú tienes que mirar, hermano. Los dones no son para ti. Los dones son para ser usados en la iglesia. Los dones, una persona con dones es una persona que sirve a Dios. Pero tenemos que tener cuidado acerca de todo lo que vamos haciendo, ¿verdad? Acerca de cómo lo vamos utilizando.
Hoy los dones han sido dados y están a nuestro alrededor. Hay más que te voy a compartir todavía, ¿verdad? La manera en cómo los vamos a ir desarrollando, cómo vamos a observar cuando un don es de Dios o es un don que está siendo ficticiamente usado, porque se puede usar, sí, hermanos. Hay dones que son arrebatados, pero no los entregó Dios. Y eso también lo vamos a ver, hermano. Así que hoy quiero decirte que Dios sigue haciendo milagros, están en tus manos. Dios sigue haciendo sanidades, están en tus manos. Dios sigue haciendo proezas y prodigios, están en tus manos. Pero si tú estás quieto, la iglesia de Dios se convierte en inútil y los inútiles son echados a las tinieblas. Y la iglesia no es eso. La iglesia es actividad. La iglesia es movimiento. La iglesia es el poder de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Manifiéstalo. Que Dios te bendiga, hermano. Un fuerte abrazo. Que Dios siga usando tu vida para alcanzar a muchos otros. Recuerda a quienes compartirle la palabra. A los que no tienen recursos, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Siempre comparte en tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga. Abrazos.